La Catedral de Notre Dame en llamas. ¿Qué sucedió realmente? Uno de los sucesos más tristes que se vivieron hace ya más de 4 años fue el incendio de la Catedral de Notre Dame. Incluso si no has tenido el placer de visitarla, seguro que cuando la estabas viendo arder en directo en los noticieros, pensabas que era algo imposible de estar viviendo, pero... ¿sabes por qué se incendió la catedral realmente? ¿Cuáles fueron las pérdidas económicas a causa del incendio? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre lo que sucedió en la Catedral de Notre Dame en París. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. 15 de abril de 2019. El incendio de la Catedral de Notre Dame ocurrió el 15 de abril de 2019, en París, Francia. Fue un incendio devastador que afectó a gran parte de la estructura de la catedral, incluido el techo y la emblemática aguja central. Por la mañana y durante el mediodía. El 15 de abril de 2019 se estaban llevando a cabo trabajos de renovación en la Catedral de Notre Dame. Los obreros estaban realizando tareas de soldadura y trabajos de carpintería en el ático, donde se encontraba la estructura del techo. Alrededor de las 6:20 p.m. se inició el incendio en el ático de la catedral. Las llamas comenzaron a extenderse rápidamente debido a la madera antigua y seca utilizada en la estructura del techo. 6:30 p.m. en adelante. El fuego fue descubierto por los trabajadores y se dio la alarma. Los bomberos fueron llamados y acudieron rápidamente al lugar. A medida que pasaba el tiempo, las llamas se intensificaron y comenzaron a devorar gran parte del techo de la catedral, conocido como la foguette, el bosque, debido a la madera inflamable y la estructura de plomo. Miles de personas se congregaron en las calles cercanas a la catedral, observando con consternación cómo el fuego consumía el emblemático edificio. Los bomberos de París trabajaron incansablemente durante horas para controlar y extinguir el incendio. Se desplegaron múltiples equipos de bomberos y se utilizaron equipos especializados para combatir las llamas. Durante la lucha contra el fuego, los bomberos se esforzaron para salvar las torres principales y las reliquias y obras de arte más valiosas dentro de la catedral. Alrededor de las 11 p.m., aproximadamente 5 horas después del incendio, los bomberos anunciaron que habían logrado controlar las llamas y evitar que se propagaran a las torres principales. Sin embargo, el techo y la emblemática aguja central ya se habían derrumbado. ¿Qué sucedió después del incendio? Luego del incendio, se llevaron a cabo diversas acciones y eventos. El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó el lugar del incendio durante la noche y anunció su compromiso de reconstruir la catedral. Además, convocó a una conferencia de prensa en la que expresó su determinación de restaurar Notre Dame y la importancia cultural y simbólica del edificio para Francia y el mundo. Se inició una campaña de donaciones a nivel nacional e internacional para financiar la restauración de la catedral. Muchas personas, empresas y organizaciones realizaron donaciones generosas para ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. En poco tiempo se recaudaron cientos de millones de euros. Expertos en conservación y arquitectura se involucraron en la evaluación de los daños y planificación de la reconstrucción. Se llevaron a cabo estudios y análisis detallados para determinar la mejor manera de reconstruir Notre Dame y preservar su patrimonio histórico. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la catedral para proteger el sitio y permitir que los expertos realicen su trabajo. También se implementaron medidas de protección y estabilización para evitar daños adicionales. Se llevaron a cabo labores de limpieza y recuperación dentro de la catedral para salvar obras de arte y reliquias que no se perdieron en el incendio. Algunos de estos objetos fueron trasladados a lugares seguros para su conservación y restauración. Se realizaron inspecciones y estudios estructurales para evaluar el estado de los muros y las bóvedas de la catedral. Esto fue necesario para garantizar la seguridad del edificio y determinar los pasos a seguir en la reconstrucción. En el ámbito internacional, el incendio de Notre Dame generó un amplio debate sobre la preservación del patrimonio cultural y la importancia de la restauración adecuada de monumentos históricos. ¿Cuáles fueron las pérdidas económicas a causa del incendio?
El incendio de la Catedral de Notre Dame, en abril de 2019, resultó en pérdidas económicas significativas. A continuación, te comento detalles sobre las pérdidas y lo que fue destruido. Pérdidas económicas. Si bien es difícil cuantificar con precisión las pérdidas económicas totales, se estima que el costo de la restauración y la reconstrucción de la catedral es de varios cientos de millones de euros. La primera etapa de consolidación y aseguramiento se completó en agosto de 2021. La primera fase de las obras, que incluyó la consolidación y aseguramiento del edificio y finalizó en agosto de 2021, costó 150 millones de euros. El coste de la segunda etapa, la restauración, se estima en 550 millones de euros. Esto incluye el trabajo de restauración de la estructura dañada, la reconstrucción de las partes destruidas y la conservación de las obras de arte y reliquias. Daños en la estructura. El incendio causó daños significativos en la estructura de la catedral. El techo, conocido como la foguette, debido a su compleja estructura de vigas de madera, se vio gravemente afectado y colapsó parcialmente durante el incendio. La aguja central, una icónica estructura de 93 metros de altura, también fue destruida. Daños en el interior. El fuego y el agua utilizada para extinguirlo causaron daños en el interior de la catedral. La bóveda, las vidrieras, los órganos y otras partes del interior sufrieron daños por el calor, el humo y el agua. Sin embargo, muchas de las valiosas obras de arte y reliquias pudieron ser rescatadas y se trasladaron a un lugar seguro. Pérdidas de obras de arte. Afortunadamente, la mayoría de las obras de arte y reliquias de la catedral fueron salvadas y se retiraron durante el incendio o se rescataron posteriormente. Sin embargo, se reportó la pérdida de algunas pinturas, esculturas y objetos litúrgicos que no pudieron ser recuperados. Teoría sobre el incendio de Notre Dame. El incendio de la Catedral de Notre Dame generó varias teorías sobre su causa. A continuación, te comentaré algunas de las teorías que surgieron. Chispas de soldadura. La teoría de las chispas de soldadura como causa del incendio de la Catedral de Notre Dame se basa en los trabajos de renovación que se estaban llevando a cabo en el techo de la catedral en el momento del siniestro. En el momento del incendio, la catedral estaba siendo sometida a trabajos de renovación y restauración. Estos trabajos eran parte de un proyecto más amplio para preservar y mantener la estructura histórica de la catedral. Durante los trabajos de renovación se utilizaban diversas herramientas, incluyendo equipos de soldadura. La soldadura es un proceso en el cual se calienta un material, generalmente metal, para unirlo a otro mediante la aplicación de calor y la fusión de los materiales. Durante el proceso de soldadura pueden generarse chispas o partículas incandescentes que se desprenden del material caliente. Estas chispas son pequeñas partículas de metal que pueden ser transportadas por el aire y en ciertas circunstancias pueden encender materiales inflamables cercanos. El techo de la catedral estaba compuesto en gran parte por una estructura de madera antigua y seca. La madera antigua es especialmente susceptible al fuego, debido a su desgaste y sequedad. La teoría sostiene que una chispa de soldadura pudo haber caído en algún punto del techo, lo que provocó el inicio del fuego al entrar en contacto con los materiales inflamables, como la madera y los revestimientos. Cortocircuito eléctrico. La teoría del cortocircuito eléctrico como causa del incendio de la Catedral de Notre Dame se basa en la presunción de que un problema eléctrico pudo haber desencadenado el fuego durante los trabajos de renovación. Durante la restauración de la catedral se llevaban a cabo trabajos de renovación que implicaban el uso de cables eléctricos y equipos eléctricos en el sitio. Durante los trabajos de renovación se instalaron cables eléctricos temporales para alimentar herramientas, iluminación y otros equipos necesarios en la obra. La teoría sugiere que un problema eléctrico, como un cortocircuito, podría haber ocurrido durante la instalación o manipulación de los cables o equipos eléctricos. Un cortocircuito ocurre cuando hay un contacto directo entre los conductores eléctricos de diferentes polaridades, lo que puede generar un aumento repentino de la corriente eléctrica. Esto puede generar calor y chispas debido a la sobrecarga de corriente. Si estas chispas o calor entran en contacto con materiales inflamables presentes en el área, como maderas, aislantes u otros elementos combustibles, podrían haber desencadenado el fuego. Cigarrillo mal apagado.
la teoría de un cigarrillo mal apagado como causa del incendio de la Catedral de Notre Dame sugiere que el fuego pudo haber sido provocado por la negligencia de alguien que arrojó un cigarrillo encendido en un área inapropiada. La Catedral de Notre Dame es un destino turístico muy popular y recibe a numerosos visitantes diariamente. Durante el día del incendio, había personas dentro y alrededor de la catedral. La teoría plantea que alguien, ya sea un visitante o alguien que se encontraba cerca de la catedral, podría haber arrojado un cigarrillo encendido en un lugar inapropiado, como cerca de materiales inflamables o en áreas sensibles a los incendios. Situación actual de la catedral. La Catedral de Notre Dame en París está en camino de reabrir al público en 2024, dijo la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, más de 3 años después de que la cubierta fuera destruida en un incendio. Todos estamos bastante seguros de que el año 2024 será el año de la finalización de la mayor parte de este sitio, al menos de la apertura de la catedral para el culto y para el público, dijo Abdul Malak. Notre Dame ha estado cerrada por restauración desde que el incendio de abril de 2019 destruyera su cubierta y la aguja central, para horror de los testigos y los espectadores en Francia y en todo el mundo que vieron el suceso por televisión y en las redes sociales. Poco después del incendio, el presidente Emmanuel Macron dijo que la catedral, que data del siglo XII, sería reconstruida y luego prometió reabrirla a los fieles para 2024, cuando Francia sea sede de los Juegos Olímpicos. La visita de las obras de restauración estuvo encabezada por el arquitecto jefe de sitios históricos de Francia, Philippe Villeneuve, y el general del ejército francés, Jean-Louis Georgelin. Villeneuve mostró una técnica utilizada para limpiar los frisos de la catedral utilizando látex para eliminar el polvo sin dañarlos. La catedral está siendo restaurada siguiendo su diseño anterior, incluida la aguja de 96 metros diseñada por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc a mediados del siglo XIX, y para la cual se seleccionó madera nueva. En resumen, el incidente conmovió a personas de todo el mundo y generó una amplia respuesta de solidaridad y apoyo para la reconstrucción de este importante símbolo histórico y cultural. Coméntame abajo, ¿cuál es tu opinión sobre lo sucedido en la catedral? ¿Has podido visitarla alguna vez? Seguramente más detalles que faltan por comentar sobre lo que pasó en este día para olvidar, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre esta particular historia. ¡Hasta la próxima!